Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión para nuestro discipulado que va camino hacia la salvación. Ya hoy nos encontramos, hermanos y hermanas, en el martes de la 12ª semana del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico. La palabra de Dios hoy nos tiene con un gran evangelio. Es el de Mateo capítulo 7, versículo 6, y del versículo 6 saltamos al 12, al 13 y al 14. Ahí estamos hoy, hermanos y hermanas, y desde ayer estamos hablando acerca de esta forma en que Cristo quiere que nosotros respondamos de la mejor manera a lo que Él nos llama. Responder de la mejor manera a lo que Él nos llama, y especialmente con aquello del prójimo, con el amor del prójimo. Por eso hoy estoy dirigiendo nuestra reflexión sobre ese pensamiento que lo encontramos mucho por ahí, en donde quiera. Juzgar a una persona no define quién es ella, sino que nos define a nosotros, define quién eres tú, define quién soy yo. Cuando juzgo a una persona, cuando juzgo al prójimo, realmente no estoy definiendo quién es esa persona, me estoy definiendo a mí en la forma en que estoy utilizando el juicio. Así que en base a eso es que estamos partiendo, hermanos y hermanas. Recuerda que estamos en Mateo 7, y desde Mateo 5, cuando examinamos las bienaventuranzas que Jesucristo sube a la montaña, el sermón de la montaña, y allí pronuncia esos benditos, esas bienaventuranzas, los benditos, los dichosos, los bienaventurados, pues estamos dentro de ese marco todavía, donde hay estas bendiciones para aquellos que están pasando por ciertas situaciones, donde Cristo empieza a decir: habéis oído que se ha dicho en torno a la ley, y ahora yo les digo en torno a la nueva ley, que es la ley de Cristo, a una ley que está no derogada a la antigua, sino que lo que está haciendo es poniendo en perspectiva de la sabia interpretación y la implementación de esa ley. Ahí es que nosotros estamos en ese marco. Entonces Cristo nos está dando, hermanos y hermanas, pues las directrices, el mandato evangélico para los discípulos, para los que creen en Él, para los seguidores, y ahí es que nos encontramos cada uno de ellos. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, si resumimos la palabra de Dios hoy, se trata de que tratemos a los demás como quieren que los demás los traten. Eso queda hoy claro en el evangelio. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Esos dos principios recogen prácticamente la palabra de Dios hoy. Y principalmente ayer, hermanos y hermanas, estábamos diciendo en Mateo 7, versículos 1 al 5, allí decía Cristo: la medida que usen para medir, la usarán con ustedes. ¿Qué medida? La medida que usen ustedes con el prójimo será usada contra ustedes, ¿no? ¿Y qué medida es esa? Pues esa es la medida que estamos diciendo hoy. La forma de tratar a la otra persona es esa medida que usen para medir, la que usarán con ustedes. Esa es la medida, hermanos y hermanas. El trato que yo tenga con el prójimo, ese será el trato que yo voy a recibir por parte de Dios y también por parte de la gente. Por eso exhorta a Cristo a que traten a los demás como quieren que los demás los traten, y todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Este evangelio está dividido en 3 secciones, hermanos y hermanas, y vamos a ir por partes para poder entender todo esto de que juzgar a una persona realmente no define quién es la otra persona, sino que más bien nos define a nosotros. Y mira la primera parte de Mateo 7, versículo 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tiren las cosas santas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Esa es la primera sección de este evangelio y el primer principio que presenta nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que Cristo está invitando es al discernimiento otra vez, hermanos y hermanas, y al juicio de discreción. El juicio de discreción es bien distinto al juicio de sentencia. El juicio de discreción es el que nosotros podemos llevar a cabo, porque el espíritu del mal, hermanos y hermanas, es lo que da a entender Cristo. El espíritu del mal sabrá volver en contra nuestra lo que hayamos confiado a otros sobre nuestra experiencia personal
o sobre los misterios de nuestra fe, o pensando en que eso de alguna forma va a animar a otros a creer. Aquí cuando hablamos de perros, hermanos y hermanas, y de cerdos, es todo un juego de palabras y tenemos que ubicarnos en el siglo I para entender por qué se hace un señalamiento de perros y por qué se hace un señalamiento de cerdo. En una ocasión nosotros tuvimos la experiencia que Cristo nos narra, o que nos narra los evangelios, acerca de una mujer sirofenicia que viene en busca de que Cristo sane a su hija que está poseída por algún tipo de demonio. Una sirofenicia pues no es una mujer del pueblo de Dios, es una mujer que pertenece pues a la raza de los griegos, que no son judíos, que no creen en el Dios de Israel. Es una mujer, por todos los medios se puede entender como una mujer que es pagana. Y a ese tipo de personas se le llamaba perros, ¿no? A los fenicios, a los griegos, porque eran paganos, porque no creían en Dios y no eran del pueblo. El cerdo lo podemos recordar por aquello del hijo pródigo, porque el cerdo es una comida impura, porque el cerdo no se puede tocar, el cerdo no se puede criar y no se puede comer la comida del cerdo. Así que Cristo está hablando, hermanos y hermanas, que a veces la actitud de nosotros tirada ante aquellos que no creen en Dios puede resultar en un impacto bien adverso para nuestra vida. Cuando alguien nos ve actuando en una forma que no es de cristiano, que no da testimonio de nuestra fe, de nuestra creencia y seguimiento en Jesucristo nuestro Señor, que no transmitimos y proyectamos el mandato evangélico, lo que nos está advirtiendo Cristo es que ese mismo espíritu del mal, cuando hacemos las cosas, hermanos, sabrá volver en contra de nosotros lo que hayamos confiado a otros sobre nuestra experiencia personal. Si transmito una experiencia personal con Cristo negativa hacia los demás, con mi iglesia negativa a los demás, que se supone que sea de testimonio, que sea testimonio para convencer a los demás de que estoy convertido en las cosas de Dios, si los misterios de mi fe los tiro como a los perros o a los cerdos, entendidos con ese sentido del primer siglo, si yo tiro mis sacramentos, hermanos y hermanas, a los perros y a los cerdos, a quien no lo puede apreciar, a quien no lo puede estimar, porque yo lo que estoy dando es un antitestimonio, no estoy dando una experiencia de testimonio vivo, de seguidor de Cristo. Todo eso se va a convertir trágicamente en una desgracia para mí. Ese mal caerá sobre mí porque pertenece a un mal que es de la condenación, hermanos y hermanas, pertenece a un mal que es que los dones de Dios yo los estoy ultrajando, yo estoy prostituyendo los dones de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que entender aquí es que todo lo que es misterio de nuestra fe, lo que es la experiencia personal, que yo estoy pensando de alguna forma que puede animar a otros a creer, lo estoy destruyendo. Es un antitestimonio. Y por eso es que Cristo habla en este sentido. No se puede tirar a los perros, no se puede tirar a los cerdos lo que es sagrado. Porque si lo haces de esa forma, hermanos y hermanas, o sea, si tú llevas una hostia consagrada en la lengua, hermanos y hermanas, después que comulga, para meterte a un centro espiritista o para un trabajo que es del maligno, que es del príncipe de este mundo, ¿cómo tú crees que eso va a tener un resultado de salvación o de bendición? O sea, yo creo que ese ejemplo queda bien claro, ¿no? Eso es tirarlo a los perros. Eso es tirarlo a los cerdos, ¿no? Ese mal que has hecho se revierte en ti en contra de tu propia salvación y en contra de tu propia bendición, ¿no? Nunca deberíamos hacer una cosa como esta porque es devastador. Pero a eso es que Jesucristo se refiere, hermanos y hermanas, las relaciones con Dios. Nosotros sabemos que nuestras relaciones con Dios se mueven en base a una exigencia de un mandato evangélico. Y como venimos diciendo desde ayer, tal vez la experiencia de un mandato evangélico tan fuerte como el de amar a nuestros enemigos, el de no devolver mal por mal, el de bendecir y orar por nuestros enemigos. O sea, esos mandatos que nos resultan incómodos y a veces incomprensibles. Eso transmite nuestra relación con Dios. Y en nuestra relación con Dios
pueden existir, hermanos y hermanas, dudas y pueden existir de alguna forma dolores. Claro, porque uno duda acerca de todo esto, ¿no? Devolver el mal, o sea, devolver bien por mal, bendecir al enemigo, pues surgen dudas en nuestra mente y a veces eso nos causa un dolor espiritual y un dolor emocional. Caramba, amar a aquel que me ha hecho daño. Pero si son verdaderas, hermanos y hermanas, si son verdaderas, si te causan dudas y si te causan dolores, es porque estás en el camino correcto. Esa inquietud viene de que aquel que está ocupado en ver cómo puede cumplir el mandato de Dios. Y hacia eso es que Cristo nos lleva, ¿no? Dios prueba, hermanos y hermanas, con todos estos mandatos, hermanos y hermanas, podríamos entender que Dios nos está probando. Dios prueba, pero Dios prueba en la medida en que seamos capaces de soportar. A veces soportamos menos, a veces soportamos un poquito más, pero la idea de Dios en todo esto es, hermanos y hermanas, que nos veamos impulsados voluntariamente a dar lo mejor de nosotros. En cada duda, en cada sospecha, en cada dolor, hermanos y hermanas, que tengamos acerca del cumplimiento de lo que Dios pide, es como sentirse uno obligado, te tienes que sentir como obligado, voluntariamente, pero es como una obligación para mí, de que tengo que ver que Dios está sacando lo mejor de nosotros mismos y no nos damos cuenta en ese amor al prójimo, en eso no devolver el mal a nadie, el de no estar fiscalizando, señalando y juzgando a nadie. Cristo lo que está tratando de decirnos es: Dios está viendo lo mejor de ti, hasta dónde tú puedes dar, lo tienes dentro. Eres tímido, no te atreves a decir que puedes, te limitas mentalmente con un impedimento que es totalmente de pensamiento. Dale paso a la obra, dale paso a la experiencia, que eso tenga su equivalente físico en el amor hacia todo el mundo y hayas quedado probado dentro de Dios, hayas quedado con un testimonio vivo de que estoy dando lo mejor. Si no se hace así, no damos lo mejor, hermanos y hermanas. Si no se nos reta, si no se nos prueba, no damos lo mejor. O sea, las cosas hay que probarlas para ver hasta qué máximo dan, ¿no? El carro nuevo hay que probarlo a ver hasta dónde llega. Lo que he hecho de nuevo tengo que probarlo a ver si, ¿verdad?, esto resulta. Todo lo que nosotros hacemos, construimos y lo medimos en base a pruebas para ver hasta qué máximo dan, si sirven, si no funcionan. En ese sentido es que estamos hablando. En segundo lugar, hermanos y hermanas, el Evangelio, pues como decía ahorita, que prácticamente es el que domina todo este Evangelio. La segunda parte, en el versículo 12, traten a los demás como quieren que los demás los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Es lo que decíamos ahorita, ¿no? Esa es la medida que usen para medir, la usarán con ustedes. La medida es el trato. La medida es el trato y esto incumbe, ya lo discutimos, al Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro nosotros lo que estamos diciendo es que lo estamos aplicando. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la aplicación. Ahí lo decimos y le estamos diciendo a Dios que lo estamos haciendo. Perdona mis ofensas porque yo perdono la de los demás. Entonces Cristo dice: traten a los demás como quieren que los demás los traten. Eso lo hacemos cuando lo decimos en el Padre Nuestro. Y todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Perdona las ofensas mías, porque yo perdono así las ofensas de los demás. Así que tenemos que estar claros. O sea, nosotros ya le estamos diciendo a Dios en el Padre Nuestro que estamos cumpliendo con este mandato y que sabemos que juzgar a las personas no define realmente quiénes son las personas, sino que nos definen a nosotros. Ya eso está en nuestra mente, hermanos y hermanas, y a veces no nos damos cuenta de dónde nos hemos metido, pero esa es la realidad. Es importante ver aquí en Santiago, hermanos y hermanas, en el capítulo 1, versículo 17, ese trato de que mejor hacia los demás y darle lo mejor a los demás. Ese trato de hacer lo que yo quiero que hagan conmigo, lo hago primero con los demás. Dice Santiago, ese trato y lo que debes de hacer son las cosas buenas, dice Santiago. Y son los dones perfectos, los que proceden de lo alto y descienden realmente del Padre que es luz. Ese es el trato. O sea, cómo voy a tratar yo al prójimo y cómo yo quiero que el prójimo me trate, qué es lo que le tengo que dar y yo deseo que él me dé. Son las cosas buenas, son los dones perfectos con que proceden de lo alto
vienen de lo alto y descienden del Padre, que es la luz, dice Santiago 1, versículo 17. Así que es todo lo bueno, hermanos y hermanas, todo lo bueno que yo quiero que me hagan a mí, hazlo con el prójimo. Todo lo que yo quiero de bendición para mí, hazlo con el prójimo. Y así entonces en retribución es que yo voy a gozar, hermanos y hermanas, de esa bendición por parte de Dios. En la tercera sección, hermanos y hermanas, que tenemos del Evangelio, que comienza en el versículo 13, es esta: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué estrecha es la puerta, qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Así termina el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. Y es bueno que meditemos un poquito finalmente, ya llegando al final de este Evangelio, sobre el significado de esa puerta y de ese camino, que a veces lo hemos oído predicar muchísimo, pero yo creo que nos confundimos acerca de lo que significa la puerta y de lo que significa el camino. Y miren, la conversión es la puerta. Vamos a definir ya. La conversión es la puerta y el perseverar es el camino. De eso está hablando Cristo. Cristo lo que está hablando, hermanos y hermanas, es de la conversión y de la perseverancia cuando usa esas símiles de el camino y la puerta. Camino angosto, camino estrecho, camino ancho, puerta estrecha, puerta angosta, puerta ancha. Cuando Cristo habla de la puerta, está hablando, hermanos y hermanas, de la conversión. Cuando Cristo habla del camino, de lo que está hablando es precisamente de la perseverancia. La puerta es lo que abre el camino. Escúchalo bien, la puerta es lo que abre el camino. Por tanto, hermanos y hermanas, la conversión es lo que da el camino a la perseverancia. Es la conversión. Conversión grande o conversión pequeña, entonces así veremos el reflejo del camino. Una conversión grande o una conversión pequeña que abre el camino por el que tenemos que caminar, y sobre todo la capacidad que se tendrá siempre de dar la mejor respuesta a Dios en el presente cuando nos llama, ¿no? La conversión y la perseverancia van de las manos en el camino de la vida, ¿no? Hay conversiones grandes, hermanos y hermanas, y hay conversiones pequeñas, pero ¿cómo estoy respondiendo yo a Dios? Por esa puerta estrecha, ¿quién entra? Una conversión pequeña ante los ojos de Dios, o una conversión grande que va llena de aplausos, que va llena de escenarios, que va llena de vítores, hermanos y hermanas, como si fuera un carnaval o una fiesta muy grande, ¿no? Esa puerta de conversión y el camino que se abre en la perseverancia para todo lo que queremos. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros evaluar? ¿Con criterios humanos o con criterios que vienen por parte de Dios? Pues entonces tenemos que ver por el camino que Dios nos quiere llevar. El camino por el que Dios nos quiere llevar, hermanos y hermanas, dice la palabra en términos del camino, de la puerta, de la conversión y de la perseverancia, que son pocos los que lo encuentran. Son pocos los que lo encuentran en este mundo. Muchos toman, lamentablemente, el camino que conduce a la perdición. Eso nosotros lo sabemos de arriba a abajo. O derrochan, hermanos y hermanas, los dones de la fe. Y aparentemente, ¿verdad?, se vuelven inútiles para lo que el reino de Dios quiere. Y no por eso podemos decir que se van a escapar de la misericordia de Dios, porque siempre hay misericordia de Dios. Pero todos sabemos que muchos toman el camino que conduce a la perdición. Dios no quiere eso para nadie. Otros derrochan los dones que Dios les ha dado y lamentablemente se vuelven como inútiles para la bendición del reino, porque los dones dan frutos y dan frutos en abundancia. Y de todas formas, siempre está abierta la misericordia de Dios para todos esos casos. Jesús lo que nos quiere decir también, hermanos y hermanas, y Jesús no hablará nunca de la salvación. Piensa en eso en este Evangelio. Jesús nunca va a hablar de la salvación si no se ha dado todo lo que se podía en el momento que se le pidió. Escucha eso bien, porque es un pensamiento importante que brota de la reflexión de este Evangelio de hoy. Jesús no hablará nunca de salvación si no se ha dado todo lo que se podía dar
en el momento en que se pidió. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de salvar, hermanos y hermanas. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que no tenemos, y por eso acudimos a Dios para salvarnos. No tenemos, nos falta, necesitamos, carecemos, estamos en una gran necesidad. Ahí, hermanos y hermanas, es que entra en vigor este principio. Jesús no hablará nunca de salvación cuando entra el término de la salvación, si no se ha dado todo lo que se ha podido en el momento en que se pidió. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros, hermanos y hermanas, lo que hacemos es dar lo mejor de nosotros. Así que eso está envuelto hoy en el pensamiento, hermanos y hermanas. Recordemos que son pocos los que la encuentran. Así que así llegamos al final de este evangelio, hermanos y hermanas, y yo espero que haya sido de bendición nuestra pequeña reflexión y meditación. Recordemos siempre ese adagio popular, ¿verdad?, que no es evangélico, pero que nos ayuda mucho a cumplir el mandamiento que Cristo nos enseña para estar siempre en lo correcto y que lleva a la salvación. Juzgar a una persona no define quién es ella, define quiénes somos nosotros o quién eres tú. Así que, hermanos y hermanas, yo te deseo en el nombre de Dios que cuando invoques el nombre de Dios, hermanos y hermanas, porque has invocado el nombre del Padre, lo has santificado, su presencia y su obra va a estar contigo. Cuando invoques el poder de Jesucristo nuestro Señor por su sangre derramada en la cruz, salvación para ti y para los tuyos. Al invocar el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, bendición de una unción que viene del cielo con un soplo de vida lleno de dones y frutos en abundancia. La intercesión siempre de la Virgen María contigo y con los tuyos, y con el favor de Dios nos veremos mañana. El mensaje ha sido para ti, solo para ti, para más nadie. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos con el favor de Dios en otro nuevo programa mañana. Dios te bendiga.